predecir cuál sería la siguiente innovación. En este contexto, mi punto de vista es que la política tiene que adaptarse a la sociedad, y no al revés. Tenemos la impresión con las guerras de derechos de autor que el legislador trata de hacer cambiar toda la sociedad, adaptarla a un marco definido por Hollywood. Dicen que lo que tú haces cuando estás con tu nueva práctica cultural simplemente es moralmente incorrecto. Entonces, si no quieres pararlo, nosotros elaboraremos instrumentos legales para que dejes de hacer lo que tú crees que es bueno. Este no es el modo de hacer buena política. Entonces, estoy convencido que cuando tú permites a los actores industriales más poderosos decir qué política tiene que haber, no vas por el camino correcto. ¿Y puedes hablar un poco sobre tu detención en un aeropuerto en Estados Unidos? ¿Y por qué pasó esto? Bueno, sabes, ellos afirmaron que eso pasó porque yo sé el por qué. Pero sabes, hablando sobre tu tema, depende de cuándo, ¿sabes? Ellos siempre me dan diferentes respuestas, pero normalmente ellos dan una respuesta que es uniforme en todos los ámbitos. Y dicen, porque nosotros podemos. Y yo digo, bueno, yo no discuto su autoridad. Bueno, yo sí discuto su autoridad, pero no lo estoy haciendo ahora. Yo simplemente quiero saber por qué me está pasando a mí. Ahora quiero decir, la gente me dice todo el tiempo, bueno, ¿no es evidente? Trabajas en Tor. Estás sentado al lado de Julián. ¿Qué esperabas? Bueno, por ejemplo, algunas personas literalmente me decían, ¿qué esperabas al asociarte con gente como esa? También me decían tonterías como, acuérdate del 9/11, ese es el porqué. O es porque queremos que contestes a algunas preguntas, o este es el lugar donde tú tienes la mínima cantidad de derechos. Nosotros lo afirmamos. Y las cosas que ellos hacen en esta situación, como negar el acceso al abogado, te niegan el acceso al baño, pero te dan agua. Bueno, te dan algo para tomar un tipo de diurético para convencerte de que tú realmente quieres colaborar con ellos de alguna forma. Ellos hicieron todo esto para presionar por razones políticas. Me hacían preguntas sobre mi opinión sobre la guerra en Irak, mi opinión sobre la guerra en Afganistán. Bueno, sabes, básicamente todos estos pasos. De algún modo, ellos repitieron las tácticas del FBI durante el programa de contrainteligencia. Por ejemplo, donde ellos especialmente trataban de afirmar su autoridad a través de su autoridad, para cambiar las realidades políticas en mi propia vida y tratar de presionarme no solo para cambiarlas, sino también para darles algún acceso especial a lo que estaba pasando en mi cabeza. Y ellos se apoderaron de mi propiedad, ¿sabes? Yo ni siquiera ni siquiera tengo la libertad de discutir todas las cosas que me pasaron. Esto es lo que te ha pasado a ti, pero los chinos con los que hablo, cuando hablan sobre el gran contrafuego de China, en Occidente hablamos de esto en términos de censura, y están bloqueando a los ciudadanos chinos la posibilidad de salir y leer lo que se dice sobre el gobierno chino en Occidente y por los disidentes chinos. Pero su preocupación en realidad no es sobre la censura. Su preocupación es que para tener censura en Internet, tiene que haber vigilancia en Internet para poder controlar lo que alguien esté viendo. Para saber si está permitido o no, tienes que verlo, y por eso, si lo estás viendo, lo puedes grabar todo. Y eso ha tenido un tremendo efecto escalofriante entre los chinos. Creo que simplemente es importante recordar que la censura y la vigilancia no son problemas de otros lugares. ¿Sabes? A los occidentales les gusta hablar de que los iraníes, los chinos y los norcoreanos necesitan anonimidad, libertad y todas estas cosas que nosotros ya tenemos aquí. Y es muy importante saber que en realidad no son solo los regímenes opresivos, porque si resulta que estás en el escalón más alto de cualquier régimen, no es opresivo para ti. ¿Resulta bien? Pero quiero decir, nosotros creemos que el Reino Unido es un lugar perfecto. Nosotros creemos. Generalmente la gente piensa que Suecia es un lugar muy bueno y todavía se puede ver que cuando caes en desgracia de la gente del poder, y lo sabes, no terminas en una posición favorable. Pero quiero decir, todavía estás vivo, ¿sí? Entonces, claro, es un símbolo que es un país libre, ¿cierto? Mi punto de vista es... Quizás deberíamos hablar sobre esto, quiero decir, la censura. ¿En Suecia? No, la censura de Internet en Occidente. Con Wikileaks hubo este caso cuando la gente no podía, ni siquiera en la acusación contra ti, no podía leer los documentos. Y Bradley Manning... Sí, entonces los fiscales estadounidenses, entonces el Pentágono, creó un sistema de filtración para que cualquier correo electrónico enviado al Pentágono con la palabra Wikileaks se filtrara. Así que cuando la acusación intentaba procesar el caso, por supuesto, enviaba correos de un lado a otro sobre Wikileaks y no recibían las respuestas porque llevaban la palabra Wikileaks en ellos. Lo que nos lleva a... Espera un segundo. A la cuestión realmente básica. ¿Hay información negativa que nos afecta? Entonces, desde el punto de vista de la sociedad, ¿queremos Internet censurado porque es mejor para la sociedad?
o no. E incluso, si estamos hablando sobre la pornografía infantil, puedes discutir diciendo, espera un momento, esta pornografía infantil se refiere al problema del abuso de niños, y para resolver el problema necesitamos conocerlo. Entonces, Es evidencia del crimen. Creo que la solución siempre es otra, no la censura. Cuando hablamos de pornografía infantil, ni siquiera deberíamos utilizar la palabra pornografía. Es una representación de las escenas del crimen de abuso de menores. Todos coincidimos en que debemos eliminar esas imágenes de Internet. Lo siento, pero me estoy revolviendo aquí. Es un poco frustrante escuchar el argumento que están defendiendo. Quiero rebatirlo, ¿sí? Porque lo que acaban de hacer es decir, quiero borrar la historia. Y ¿sabes? Tal vez sea un extremista en este caso y seguramente también en muchos otros, pero me voy a arriesgar aquí. Esto es un claro ejemplo de cuando la eliminación de la historia resulta perjudicial. Resulta que a través de Internet nos enteramos de que hay una epidemia de abuso infantil en la sociedad. Eso es lo que hemos aprendido con este tema de pornografía infantil, ya sabe. Creo que es mejor llamarlo explotación infantil. Vemos evidencias de ello. Creo que encubrirlo, borrarlo, es ridículo porque de hecho se puede aprender mucho sobre la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, se puede aprender. Y sé que obviamente nunca voy a tener una carrera en la política después de terminar esta frase, pero solo para ser francos, se puede saber quién lo está produciendo. Se puede saber qué personas son víctimas. Es imposible que la gente ignore el problema. Pero la respuesta no es destruir un medio o controlar ese medio. Se trata de, cuando se encuentran pruebas, enjuiciar los crímenes que el medio ha documentado. No es debilitar ese medio, no es paralizar a toda la sociedad por esto. Lo fácil es hacer ver que no existe y luego detenerlo y decir que se ha detenido un abuso que en realidad no se ha hecho. Andy, hablé recientemente con el presidente de Túnez y le pregunté sobre lo que iba a ocurrir con las grabaciones de los archivos del servicio de inteligencia acerca de Ben Ali y me dijo, bueno, son muy interesantes y las agencias de inteligencia tendrían que, bueno, existe el problema de que son peligrosos y que tendría que sacarlos a la luz uno por uno. Pero en cuanto a esos archivos, él pensó que lo mejor para la cohesión de la sociedad de Túnez, lo mejor era mantenerlos todos en secreto para que no se entrara en el juego de las acusaciones. Eras un adolescente durante la caída de la Stasi en la Alemania del Este. ¿Puedes hablarnos sobre los archivos de la Stasi, sobre lo que piensas acerca de revelar los archivos de seguridad? Alemania tiene, probablemente, la agencia de inteligencia mejor documentada del planeta, o una de ellas. La seguridad del Estado alemana, de la Alemania del Este, con todos sus manuales, los documentos de procedimiento, de instrucción, de estudios internos, de formación interna, todos esos documentos son más o menos públicos. Creo que es algo muy bueno de lo cual aprender, y es lo que el presidente de Túnez debería considerar, que tiene que distinguir entre dos cosas. Una es el registro personal, y es de esperar demasiado que publiquen todos los registros personales que obtuvo la agencia de inteligencia anterior. Así que, ¿seguiste la situación con Amdaula en Egipto, donde la seguridad del Estado Nacional, 100.000 personas fuertes entraron, saquearon los archivos y muchos materiales salieron a la luz y se difundieron por el lugar? Y puedes comprar grabaciones por $2 en el mercado, descargarlos. Eso no ha destruido la sociedad egipcia. no, solo digo que entiendo que la gente no quiera que sus grabaciones personales se publiquen. Puedo entenderlo. Vamos a dar un paso atrás. Esencialmente sostienes que los datos son privados, cuando son limitados, y esto no es verdad. Por ejemplo, en mi país, 1 millón de personas tienen un permiso de acceso a los datos privados. 4,3 millones. ¿Cómo puedes llamarlo privacidad de datos? Este es el problema, que no es realmente el 100% secreto para todas las personas del planeta. Solo es secreto para las personas que... Es secreto para los que no tienen poder, pero no para los poderosos. Exactamente. Ahora podemos abordar un tema más amplio
Y es que Internet ha conducido a una explosión de cantidad de información disponible para el público, lo que es extraordinario. Es simplemente extraordinario. Las funciones educativas son sencillamente extraordinarias. Por el otro lado, lo que no se ve es que la gente habla sobre Wikileaks y dice, mira, toda esa información gubernamental privilegiada que ahora es pública, el gobierno ahora ya no puede guardar ningún secreto, etc. Y yo digo, no es así. Wikileaks es la sombra de la sombra. De hecho, los grupos de poder tienen una cantidad de información secreta tan vasta. Ahora la cantidad de información pública disponible es mínima. Y el trabajo de Wikileaks es solo un porcentaje, una fracción de este material privado privilegiado. Cuando se mira el balance entre los poderosos abusadores que conocen cada transacción de las tarjetas de crédito del mundo, y estados en la sombra de la información que están empezando a desarrollar alianzas para interconectarse unos con otros y con los sectores privados, etc., ¿crees que Internet es una herramienta común de la humanidad para hablar consigo misma o es algo que aumenta el poder? ¿Cómo se está llevando a cabo esta batalla, Jeremy? En realidad estos temas están relacionados. Intentaré hacer un enlace con las conversaciones anteriores porque cuando hablamos de concentrar el poder, hablamos una vez más de estructura informatizada. Y cuando hablamos de la censura en Internet, se trata de la centralización del poder para determinar a qué tendrá acceso la gente y a qué no. Y de que si se trata de una censura gubernamental o si se trata de una censura privada es también un poder indebido. Ellos cambian la estructura de Internet de una red universal a una división de pequeñas subredes. Pero de lo que estamos hablando desde el principio son temas globales. Sea acerca de si se formará un verdadero sistema definitivo o si se trata de corrupción. Sea de hablar de la geopolítica o la energía o el medio ambiente o lo que sea. Todo eso son problemas globales a los que se enfrenta la humanidad ahora. Y aún tenemos una herramienta en nuestras manos que nos permite una mejor comunicación, una forma de compartir conocimiento, una mejor participación en el proceso político y democrático. Lo que creo, lo que sospecho, es que un Internet global y universal es la única herramienta que tenemos entre manos. Para resolver los problemas globales. Para dirigir estos temas globales, y por eso esto es una lucha centralizada que tenemos que llevar a cabo, que todos tenemos la responsabilidad de llevar a cabo. Tenemos esa noción gracias a los CryptoPunks de que el código es la ley. En Internet, lo que puedes hacer viene definido por los programas existentes, porque los programas funcionan, y por ello, el código es la ley. Sí, absolutamente. La clave que creo que tendría que asimilar la gente, especialmente si hay alguna persona de 16 o 18 años que desea hacer del mundo un lugar mejor, lo que tienen que saber es que se pueden construir alternativas y que cualquier persona, cualquiera, especialmente con Internet, tiene el poder de hacerlo en el contexto en que están y no es que tengan el deber de hacerlo, pero si desean hacerlo, pueden, que influirán en mucha gente, especialmente tratándose de Internet. Construir estas alternativas significa una ampliación, un incremento que, según creo... Así que especialmente para ti, si construyes algo, servirá para miles de millones de personas. Esto es lo que veo, es por lo que estoy aquí, porque si no te apoyo, ahora en lo que haces, ¿qué clase de mundo estoy construyendo? ¿Qué clase de mensaje transmito? ¿Dejaría que un montón de cerdos me acorralasen? De ninguna manera, nunca. Tenemos que construir y tenemos que cambiar eso. Debemos hacerlo. Como dijo Gandhi, ¿no? Tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo.